Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir ese momento aquí con cada uno de los presentes. Estuve un poco delicado de salud, pero aquí estamos ya de nuevo para bendecir al Rey. Abran por favor su Biblia antes de que se sienten en el libro de Éxodo, mientras me regalan aquí el sonido. El libro de Éxodo, el capítulo 20, es muy conocido. Luego se van a sentar. Capítulo 20 del libro de Éxodo, el verso 3 y el verso 5. Para las personas nuevas les ayudamos con el monitor, pero ustedes, los que tienen ahí su Biblia, por favor tómenla. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 3, capítulo 20, verso 3 al verso 5, dice de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Tu pueblo que está aquí ha venido a oírte a ti, no a mí. Por eso, Señor, confiamos en esa palabra que tú traes para cada uno de los aquí presentes. Suplicamos que los bendigas, que los edifiques, que los exhortes, que los consueles, pero a la vez que los llenes de la savia tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Tenga la bondad, por favor, y toman asiento. Voy a hablar sobre un tema, dado que estamos en el octubre, lo hemos titulado el mes del avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Pues es un despertar espiritual, es un mover sobrenatural de Dios, y es algo que no siempre se ve. Pero cuando hablamos de un avivamiento, antes de un avivamiento, tiene que haber una limpieza, y eso siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, y lo he visto a través de mi vida espiritual y ministerial. Por eso voy a hablar sobre el tema la idolatría. La idolatría. Alguien dice: pastor, ese mensaje no va conmigo, yo ya no adoro ídolos, o como se dice aquí en Santander popularmente, no adoro matachos, no adoro imágenes. Pero permítame, porque si Dios ha puesto eso en nuestro corazón, es porque quizás no adore una imagen de palo de yeso, pero hay otros ídolos que quizás ronden su vida. Por eso voy a hablar, permítame darles los apartes de los cuales voy a hablar. Voy a hablar cómo comenzó la idolatría. Segundo, hablaré la idolatría en el pueblo de Israel. Tercero, hablaré la idolatría en la actualidad, o sea, la idolatría religiosa. Y hablaré como cuarto la idolatría en la iglesia. Y no hablo iglesia tradicional, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y finalizaré hablando cómo salir de la idolatría. ¿Cómo salir de la idolatría? Comencemos hablando cómo comenzó la idolatría. Tendríamos que remontarnos a los comienzos de la historia bíblica. Lo que se conoce, los primeros pasos de idolatría se conocen con aquel gran guerrero que hubo, que se llamó Nimrod. Ahí es donde comienza pero muy atrás, comienza lo que es la idolatría. Luego la idolatría se fue propagando poco a poco hasta hacerse fuerte, tanto que todas las naciones
adoraban algo, algo tenían que adorar. ¿Y por qué la gente tenía que adorar algo? Porque el hombre fue creado con eternidad. El hombre por naturaleza tiene que adorar algo. El hombre por naturaleza sabe que pide a Dios algo. Por eso esa gente que dice que no cree en Dios, que ellos no creen en Dios, espere que tiemble y que estén en un 19º piso y ese edificio se mesa un poquito a ver si dice que no cree en Dios. Ahí cree, cualquiera cree en Dios. Entonces, la gente ha sido creada con eternidad en Dios. Y la idolatría es lo que sustituye. Más adelante voy a hablar acerca de esto. Sustituye lo que es la adoración al verdadero Dios. Pero permítame, después de hablar cómo comienza la idolatría, porque no quiero entrar en ese detalle, es que uno de los pecados más grandes, y podría tal vez exagerar con la palabra, aberrantes del pueblo de Israel, fue la idolatría. ¿Por qué fue uno de los pecados más grandes o más aberrantes del pueblo de Israel? Porque las naciones paganas, no estoy diciendo que está bien, pero las naciones paganas no conocían al Dios vivo, al Dios poderoso, al Creador. Pero Israel sí fue manifestado, sí fue conocido el Dios verdadero. Por eso cuando Israel deja al Dios verdadero y empieza a adorar un ídolo, se convierte entonces en uno de los pecados más aberrantes. Porque cuando usted no conoce de Dios y peca, entonces religiosamente se dice que el que peca y reza, oye, ¿cómo se sabe en la Biblia? Pero la suya, no, esa no está ahí. Pero esa es una realidad. Entonces usted no conoce a Dios, por eso usted es un pecador por naturaleza. Pero los que conocemos a Dios, cuando llegamos a meter algo de la pata, entonces somos conscientes del pecado que cometimos. Gracias por su espiritualidad. Un pecador, por decir algo, la gente que no conocía a Dios, el hombre que no conocía a Dios va y duerme con X o Y persona, y en vez de afligirse él dice, la coroné. ¿No es verdad? Y hace alarde. El borracho que no conoce a Dios, él alardea, dice, me tomé 2 de aguardiente y me tomé una canasta completa de X o Y cosa, y luego me levanté al otro día y seguí. ¿Por qué hace alarde de esa tontería y de estupidez? Porque él no conoce a Dios. Pero usted que conoce a Dios es otra cosa, porque usted entiende de las cosas de Dios. Usted entiende de raíz qué es el bien y qué es el mal. O sea, cuando usted mete la pata, usted lo hace consciente de lo que está haciendo. No es inconsciente de lo que está haciendo. Por eso el pueblo de Israel, uno de sus pecados grandes fue la idolatría. Y a causa de la idolatría en el pueblo de Israel, que ellos conocían a Dios, el pueblo de Israel entonces se pervertía. Porque la idolatría lo que hace es traer perversión. Más adelante lo explico. Y eso traía una gran apostasía sobre el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Entiendan eso, el pueblo de Dios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 2 y hasta el 6, llevémoslo. Pero mira, hablo de uno de los reyes más terribles que hubo. Hablo de Manasés, pero eso era todo lo que hacía el pueblo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, o sea los demonios, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, del cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, o sea los demonios, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos
por el fuego en el valle de Hinnom y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a adivinación y consultaba a adivinos y a encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es uno de los reyes, juntamente con otros santos, que hablemos uno de ellos, Acab, que se pervirtieron y pervirtieron el pueblo. Entonces este es uno de los reyes que se pervirtió. ¿Y cómo se pervirtió? ¿Cómo se dañó? ¿Cómo se fragmentó cuando empezó a adorar ídolos? Porque los ídolos hacen que la mente y el corazón de las personas se pervierta. Ahora, por eso cuando Dios en su misericordia traía un despertar, o sea, como estamos hablando de un avivamiento en el pueblo de Israel, lo primero que Dios hacía era quitar y erradicar, oiga bien, la idolatría de en medio de ellos. O sea, cuando Dios visitaba a su pueblo en su misericordia, que es nueva cada día, y que por su misericordia es que usted y yo estamos aquí el día de hoy. Si no fuera por su misericordia, como Sodoma dice la Escritura y como Gomorra seríamos. Es su misericordia. Y en su misericordia Él visitaba a su pueblo. Lo primero que Dios hacía, antes que cualquier cosa, era erradicar la idolatría de en medio de ellos. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 14, verso 2 y verso 3. E hizo Asa, otro rey, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. Oiga bien, el culto extraño y los lugares altos. Quebró, ¿qué quebró? Las imágenes, y destruyó los símbolos. ¿De qué? Los símbolos de acera. Como ustedes pueden notar, la idolatría alejaba totalmente la presencia de Dios en medio del pueblo y atraía el poder demoníaco. Y el poder demoníaco atraía sobre sí la ruina, la escasez, la miseria y la desolación. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 10, que el diablo no viene sino para qué? Hurtar, matar y qué, y destruir. Y la gente empezaba a adorar ídolos, y uno dice, ¿cómo pueden dejar un Dios vivo para adorar un ídolo, una imagen? ¿Cómo lo pueden hacer? La respuesta es un texto muy diciente, San Jeremías capítulo 2, verso 13. Usted lo sabe, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dios está hablando de su pueblo, no está hablando de los pueblos, está hablando de su pueblo. No sé cuántos aquí son pueblo de Dios. Ok, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios dice, me dejaron a mí, yo que soy fuente de agua. Una fuente de agua viva es llamémoslo aquí más popular, un nacedero de agua. Sí, se dice, no sé si donde nace el agua, donde brota el agua, brota. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, y esa agua que nace, pregunto, ¿es mejor que la del acueducto? Desde luego. ¿Esa agua que nace es contaminada? No, es lo más puro que hay. Es lo más puro que hay. La que nace, la que brota, es la más pura. Dios dice, me dejaron a mí. No sé, ese pueblo me dejó a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas. Cisternas es lugares, huecos donde no retienen el agua. Cisternas rotas. ¿Cómo puede alguien dejar a Dios para adorar otra cosa, para irse a otra cosa? Ahora, aquí hay una pregunta que quiero que miremos, y es, ¿qué es idolatría? Porque estamos hablando de idolatría, la mayoría lo sabemos, pero quizás haya alguien. ¿Qué es idolatría, pastor? La palabra idolatría viene del griego
y es una palabra que voy a tratar de leerla, es eidolatreita. Eidolatreita es en griego, no pronuncio muy bien el asunto, casi no pronuncio el español, mucho menos el griego. Eidolatreita, que esa palabra idolatreita significa, número uno, adoración. Idolatreita significa adoración de imágenes y también significa adoración de cosas que le quitan la preeminencia a la deidad. O no que le quitan, que le tratan de quitar. Porque a Dios nadie le quita nada. Que le tratan de quitar la preeminencia a la deidad, o sea, a la verdad de Dios. Y la palabra adoración consiste en rendir culto, reverenciar, venerar. Venerar a un ser o un objeto que tal persona lo considera divino. Eso es idolatría. Y la palabra venerar consiste en honrar, dar culto o consagrar. En pocas palabras, adorar y venerar significa lo mismo. Permítame detenerme por un momentito aquí. Eso quiere decir que cuando una persona, si hay algún amigo, no quiero hacerle sentir mal, pero usted vino aquí a aprender. Y lo que le estoy hablando, no estoy hablando por hablarlo, estoy hablando lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la constitución de Dios para su pueblo. Cuando usted, amigo, amiga, se adora delante de una estatua, delante de una imagen, usted está adorando un ídolo. ¿Por qué está adorando un ídolo? Porque eso es un ídolo. Alguien dice, no, yo le rezo a él, pero es para que él le pase la razoncita a Dios. Porque ese es el asunto de las personas, que hay tanto intermediario que hay que decirle a María que le diga a Pedro que por favor le comunique a Juan, que le mandamos decir que por favor le pase la voz a Pedro, que le diga a Santiago, para que por favor, si se encuentra con Lucas, le diga a Timoteo que vaya corriendo y le diga a las 11,000 vírgenes que por favor intercedan ante Jesucristo, para que él le diga al Padre que por favor nos ayude. Eso no es así, señores. Ahorita voy a hablar que hay solo un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. ¿Quiere aplaudirlo? Apláudalo. Ahora, hay algo aquí, y es que cuando usted se adora delante de una estatua, más adelante voy a hablar de eso, usted está adorando una estatua. Y Dios es claro en decir en el texto que leímos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Si usted dice que Pedro está en el cielo, Dios dice, no te hagas imagen de Pedro. Si tú dices que María, que entre otras cosas la gente dice que el problema nuestro es que no creemos en María, y yo creo que es un error garrafal. ¿Quién no va a creer en María? Por favor, ¿quién no va a creer en María? María fue una mujer pura, una mujer santa, tanto que Dios puso sus ojos para depositar la humanidad, lo humano de Jesús, del Señor Jesucristo, lo humano de Él, porque Él ya existía. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que Cristo hizo en María fue que vino y tomó cuerpo, pero Él ya era. Él es Señor de señores desde siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Pero que no, la gente dice, no creen. No, yo creo en María. Ojalá todas las bumanguesas fueran como María. María no andaba en discotecas, María no se pegaba María, una gran mujer. Creemos. Si usted cree en María, ¿dónde está María? María murió y está en el cielo. Está en el cielo donde está Pedro, Juan. Y Dios dice, no te hagas imagen ni de María, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Ana, de ninguno. No te hagas imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni debajo de la tierra, que son los demonios. No te postrarás ante ellas. Postrarse, arrodillarse, venerar, darle culto, honra, venerarla. No te postrarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad desde los primeros hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, eso es idolatría. Es cambiar, dejar de adorar a un Dios vivo por adorar una imagen. Eso es idolatría. Ahora, Israel en su apostasía adoró muchos ídolos, pero muchos. Si usted mira la historia y mira lo que es la historia de Israel, ellos adoraron muchos ídolos. Pero hubieron sobre todo 4 que hicieron mucho daño. Y estos 4 que voy a mencionar son los siguientes. Primero, uno de los ídolos o de los supuestos dioses fue Baal. Por ahí tenemos alguna imagen de él. Baal, sus manos eran una especie de horno. Cuando la Biblia dice que pasaba a sus hijos por el fuego, ve ese supuesto sacerdote, cogía al niño y los ponía en las manos de Baal, que era como una especie de caldero hirviendo, y los niños se tostaban realmente. Eso era pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, cogía a los hijos y los presentaban a Baal. Baal era uno de los dioses de los filisteos, y tuvo mucho seguidor. Y cuando Israel se pervertía, dejaban de adorar al Dios vivo por adorar un matacho, un muñeco o una imagen de esas, como ustedes pueden ver. Pero fuera de eso, los sacrificios que ellos hacían hacia ese Dios. Segundo, otro Dios supuesto, comillas, fue Acera. Acera era la diosa del sexo. La pusimos ahí porque es unas imágenes antiguas. La tratamos de cortar ahí porque es una estatua pues desnuda, sabemos lo que hay. Pero lo que quiero decir allí es lo siguiente. Acera, la gente se pervertía alrededor de Acera. Se pervertía sexualmente, moralmente ellos se pervertían. Y era una diosa muy apetecida precisamente por el libertinaje sexual. La otra diosa era Diana de los Efesios. Y se acordarán ustedes que a Pablo y creo que a Silas los cogieron porque se supone atacaban a lo que era Diana de los Efesios. El otro dios era el dios Dagón. ¿Se acuerdan del dios Dagón cuando el arca del Señor la llevaron a los filisteos y la pusieron frente al dios Dagón? ¿Alguien que lea la Biblia se acuerda de la historia? Dios bendiga a los 4 que leen la Biblia. La pusieron y ese dios, ahí está la figura, cuando la ponen frente al arca y los filisteos ponen el arca frente, que apresan el arca, apresan comillas, y lo ponen ahí, se van, y al otro día Dagón amaneció rota las manos, sin cabeza y acabado, porque delante de nuestro Dios no hay como nuestro Dios. Aleluya. ¿Alguien le puede dar un aplauso a ese Dios? Ahora, permítame continuar. Si hay algo que ha hecho daño a nuestro país, dejemos cómo comenzó la idolatría en Israel, y vengámonos aquí al presente. Si hay algo que ha hecho daño a nuestro país, ha sido la idolatría. Ustedes saben que hay ídolos. ¿Qué es? A ver, yo no quiero tratar de que haya más agua sobre la inundación, pero ¿qué es lo que ha hecho o hizo tanto daño a Venezuela durante tantos años? La idolatría. Porque hay 3 demonios que la gente los adoraba abiertamente, o que todavía los adoran, que son María Leonza, el negro Felipe, creo, y el Guatipuro, creo. Una deidad, un trío. Y lo adoraban, y tienen un monte donde adorarlo. A eso es lo que conlleva.
México, si aquí en los años 80 y 90 con Pablo Escobar hubo tanta violencia, quedamos pequeños ante la violencia y las masacres que hay ahora en México. Pero ¿por qué México está tan agobiado? ¿Por qué México no levanta siendo vecino fronterizo de uno de los países más poderosos del mundo como es Estados Unidos? ¿Por qué México no levanta? Por la idolatría. Yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones, pero la primera me impactó mucho: pasar de San Diego a Tijuana. Pues no se pasa de aquí como pasar de una cuadra a la otra, sino que uno viene de San Diego, están como que, olvido cuánto tiempo es, como 1 hora en auto, olvido el tiempo en este momento. Me vine de San Diego para ir a Tijuana, no conocía Tijuana, pero usted viene acá, aquí es la América, y llega aquí y pasa la frontera. Cuando usted pasa la frontera, es como toda la mayoría conoce Cúcuta, es como pasar algo parecido, pero con otra dimensión, de Cúcuta a San Antonio, el puente, algo así, pero en otra dimensión, super archimega más grande. Cuando usted sale de aquí, del lugar de los Estados Unidos, y pasa a Tijuana, usted, la primera vez usted tiene un impacto fuerte. Es como pasar del cielo al infierno. Usted pasa aquí ve todo tan ordenado, todo tan diferente, y aquí pasa. Desde que entra están vendiendo ídolos, de toda clase de ídolos. Los que están aquí pueden decirme: amén, pastor, eso vi. Usted ve la idolatría, la miseria, y usted pasa a Tijuana, nada que ver de donde vino. ¿Por qué esa diferencia, señores? Porque es que Estados Unidos fue fundada bajo los principios bíblicos, porque quienes fundaron América fueron puritanos ingleses que se vinieron de Gran Bretaña, de Inglaterra, a fundar Estados Unidos, y lo hicieron bajo los parámetros de este sagrado libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Usted ve la diferencia. Usted ve la diferencia tan tremenda. ¿Por qué? Por causa de la idolatría, señores. Y apenas entra a Tijuana, venden ídolos de cualquier ídolo. Y México es uno de los países más idólatras. Yo doy gracias a Dios. Yo soy de la vieja guardia. Gracias, Dios los bendiga. Yo soy de la vieja guardia. Yo soy pastor de los años 70. Y yo conocí lo que es el cristianismo en los años 70 aquí. Que el cristianismo estaba pero tan abajo, en el aspecto que no se podía subir. Este país dedicado al Sagrado Corazón. Pero Dios en su misericordia ha venido levantando lentamente a Colombia. Y este es uno de los países que está inspirando a otros países a levantarse y a proclamar que Cristo vive, que Él reina. Por eso la idolatría fuera, óigame bien esto porque es importante para que vea el daño que hace la idolatría. La idolatría, fuera de ser nociva, la idolatría es permisiva. Estoy hablando de la idolatría en la actualidad. Ya hablé de cómo comenzó la idolatría en Israel. Ahora estoy hablando de la idolatría en la actualidad. La idolatría, fuera de ser nociva, es permisiva. Presta atención a este pensamiento. Pues la idolatría permite según lo que el adorador quiera del ídolo. No, tal vez no me entendieron. La idolatría permite al adorador del ídolo lo que él quiera. Me voy a explicar. Ejemplo. Yo he visto esto por entrevistas, por testimonios aquí en la iglesia, de gente que fue cambiada, transformada. Hablé con alguien,
Él ahora está en Bogotá. Y él en su vida pasada fue un sicario. Y él me contaba que yo le decía, ¿usted no le daba remordimiento, temor? Dijo, uno se cristaliza después de que mata al primero. ¿Y usted no creía en Dios? Dijo, yo era súper religioso. Yo cogía las balas y yo tenía un altar llamamos de imágenes, y le ponía todas las balas y le decía a mi santo de devoción, le consagro estas balas, ayúdame a que yo no hierre o no falle, perdón, a que no falle en el tiro. Y decía, bendícemelas, bendícemelas. La pregunta es, ¿Dios va a bendecir una bala para que maten a otro? Pero ese se comía el cuento que sí. Él se comía el cuento que sí, porque su ídolo se lo permitía. ¿Y por qué su ídolo se lo permitía? Porque su ídolo no decía nada. ¿Y por qué su ídolo no decía nada? Porque tiene boca pero no habla, ojos pero no ven, pies pero no camina, manos pero no palpa. Entonces usted le dice al ídolo, permítame, le prendo una vela, porque ellos viven muy, muy resfriados. Le prenden una vela. Le prenden una vela. Y con una vela le quieren pagar para matar a otro. Por eso digo lo que fue la idolatría, fuera de ser nociva, es permisiva. Los narcotraficantes, ¿usted ha oído la historia? ¿Ustedes no creen que los narcotraficantes creen en Dios? Son súper religiosos, tienen su altar. Es más, pagan sus rezos los más caros, porque tienen con qué. Pero Dios se complace en eso de ninguna manera, señores, de ninguna manera. Los hechiceros, algunos de ustedes, cuando no conocía a Dios, que fue a los hechiceros, allí no tenían imágenes, señores. Sí, Señor, tenían imágenes. Yo nunca olvido estaba en Pamplona y me pasaron a una habitación. Yo siempre iba a ese hotel, era muy joven, antes de conocer ya había conocido al Señor, recién lo había conocido. Y en esa habitación yo todavía vendía algo de mercancía. Fui y el ambiente aquella noche fue terrible, terrible, una manifestación demoníaca. Y la señora del hotel me dijo, es que ese es para un doctor que viene. Y luego al otro día me pasaron a otro lugar y el doctor era un brujo. Y uno de muchachos es un poco atrevido. ¿Y sabe qué hice? Me le metí al consultorio al brujo ese. Y yo le dije, vengo a hablarle de parte de Dios. Y yo entré y tenía una calavera y tenía los mil, no hablo de 1000 en sí, he figurado, pero decenas o muchos y muchas imágenes. Y le hablé y le di el mensaje y todo. Y él me miraba así. Y yo le seguía hablando y le seguía hablando. Eso fue mi experiencia. No vaya a hacer usted eso. Pastor, estoy buscando para que una casa de brujería donde meterme. No, fue mi experiencia. No le estoy diciendo que vaya a hacer usted eso. Fue mi experiencia. Tanto que yo volví 4 meses después y le pregunté a la señora, ¿qué pasó con el doctor? Dijo, no, el hombre por ahí violó a una chica y está en la cárcel. Y a mí me dio por ir a visitarlo. Y fui y lo visité. Él no se acordaba. Como cuando yo lo conocí tenía el pelo largo, barba. Y pregunté por él y salió un tipo todo pelado, sin barba. Y yo digo, estoy buscando al fulano. Dijo, yo soy. ¿Quién es usted? Yo le dije, usted sí. Yo soy el que entré al consultorio y ese que usted tenía, a hablarle de Jesucristo. Dije, uy, lárguese, que si usted pues que vino, yo quedé salado, mire dónde estoy aquí ahora. Esa es una anécdota que nunca olvido. Lo que quiero decirles es que los hechiceros tienen sus imágenes. La religiosidad tiene sus imágenes. Es idolatría, señores y señoras. Un ídolo, es más, la gente tiene un ídolo para cada ocasión. Santa Lucía, ¿para qué es? Para los ciegos. San Antonio, si no me busca novio, lo pongo de cabeza, y todas esas tonterías. Pero eso viene de la idolatría, ¿no es verdad? Todo eso viene de la idolatría. Aclaro,
aclaro algo, y es que ningún ídolo, por popular que sea, es más grande que el Dios que está en el cielo y que está aquí en medio nuestro. Aleluya. Hay algo, y es que un ídolo es un objeto hecho o fabricado por una persona. Deben entender eso, que los venden allí a la vuelta. Si necesita uno, no vayan, por favor. Pero es un ídolo. Mira lo que dice el Salmo 115, eso es conocidísimo. Verso 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. De hombres. Seguimos, por favor. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, eso lo hace una persona, es un negocio, lo hace una persona, lo vende. Eso no tiene poder. ¿Por qué usted dice, no, es que yo le hice y se me hizo el milagro? No fue eso, es un demonio el que trabaja ahí. Eso es un ídolo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, el verso 20. Mira cómo reza ese texto. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa es la idolatría, señores y señoras. Yo doy gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso, si usted quiere hablar con Dios, el único mediador entre Dios y el hombre, ¿cómo se llama? Primera de Timoteo 2:5. Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. He hablado cómo comenzó la idolatría en Israel, la idolatría en la actualidad. Pero permítame, por favor, para ir comenzando a terminar, hablaré sobre la idolatría en la iglesia. La idolatría en la iglesia, que es donde yo quiero llegar. ¿Cómo se manifiesta la idolatría? Y esto, por favor, dígale al que está al lado, despiértese que eso es para usted. Ok. ¿Cómo se manifiesta la idolatría en la iglesia? Oído, esta idolatría ya no estriba en adorar ídolos ni imágenes tangibles. Ya no, usted ya no hace eso, sino en adorar ídolos intangibles que, aunque no los alumbras con una vela, los alumbras con tu alma y tu corazón. Usted ya no les prende una vela, pero ya los adora aquí de adentro. Ya no es una imagen a la cual se postra. ¿Cuáles son esos ídolos? Le voy a decir. Pues la idolatría en la iglesia consiste en 6 cosas. Y estas son: ¿a quién amo? Oiga bien, ¿a quién amo? ¿Cuánto lo amo? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Y qué significa él o eso para mí? ¿Es él o eso el motivo de mi existencia? Ahí estriba la idolatría, dependiendo en lo que he dicho. Por decir algo, si usted es un cristiano sin signos de idolatría, es porque tú vives según lo que dice Deuteronomio capítulo 6,
verso 5 al 9, que dice: amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué lo amarás? Con todo tu corazón. ¿Con qué, señores? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en tu casa, en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está. Ese es un verdadero cristiano. Conclusión: el verdadero cristiano es el que ama a Dios sobre todas las cosas. Verdadero cristiano es el que Dios es el número uno en su vida, en su familia, en su entorno, en su trabajo, en sus negocios, en sus pensamientos. Gracias por su emoción. Ese es un verdadero cristiano. Ahora, hay algo aquí, y es lo siguiente: las manifestaciones de la idolatría comienzan a ser latentes en el pueblo de Dios cuando descuidamos nuestra vida espiritual y empezamos a perder nuestro primer amor. Empezamos a perder nuestro primer amor. Díganme, señores y señoras, para tratar de ilustrarlo, ¿cuál es la problemática de muchos matrimonios que pierden su primer amor? Es verdad que el matrimonio tiene etapas. Está la etapa del comienzo, del fuego, de la unción, de la gloria. Sí, son esos 4 o 5 primeros años. Y luego sigue ya el matrimonio, ya llegan los niños y es otra etapa. Pero luego viene entonces la seducción, el baby doll, el que te sorprendo, el por aquí. Y luego viene, mejor sigo por aquí por otro. Me salgo del tema y no quiero. Pero quiero resumir aquí, es que yo llevo 42 años de casado. Mucho aguantar, ¿cierto? Bárbaro. Y hay algo, y es que muchas mujeres pierden ese amor. Quizá ya ese fuego y ese avivamiento y esa unción de los primeros años ya no está, es de verdad. Y ahí, ya para que haya algo fue que ya no es igual. Pero el amor debe permanecer, porque es que el amor no estriba simplemente en lo sexual. El amor estriba lo que hay dentro del corazón. Y cuando una persona empieza a dejar en Dios su primer amor, ahí empieza a reemplazarse, porque cuando usted deja de amar a alguien, alguien debe ocupar ese lugar. Gracias. Usted deja de amar a alguien, alguien debe ocupar ese lugar. Cuando usted empieza a menguar en el amor de Dios, es porque usted empieza a ser infiel. Mira lo que dice Apocalipsis 2:4, esto se lo conoce de memoria. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Tengo contra ti, está hablándole a la iglesia de Éfeso, una iglesia de lo más grande que había en la antigüedad, en la época de Pablo. La iglesia más trascendente fue la de Éfeso. Y Dios le dice: tengo contra ustedes que dejaron su primer amor. Lo que dice en Jeremías: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas. ¿Cuándo entonces, o qué consecuencias trae dejar el amor de Dios? Que viene la idolatría. ¿Cómo viene la idolatría? Aquí es donde yo quiero llegar mientras me regala algo de piano. Ahí es cuando nuestro negocio,
o empresa se convierte en un ídolo. Cuando usted no tenía la empresa, usted amaba a Dios. Usted era un empleado y amaba a Dios. Venía de 8 o 9 horas de trabajo y llegaba a la iglesia. Y usted le dijo a Dios: Señor, el pastor dice que es mejor ser empresario que empleado. Y visionó una empresa y Dios le dio la empresa. Pero ahora difícilmente lo vemos en la iglesia, porque es que la empresa, los negocios, y la empresa y los negocios vienen a ocupar el primer lugar y eclipsan el lugar de Dios. Señores, señoras, ahí es cuando eso se convierte en un ídolo. Porque recuerde, ¿quién le dio la empresa? ¿Quién le dio la sabiduría, el entendimiento, las ideas para crear la empresa? ¿Acaso no fue Dios? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde, señores? De lo alto. Ahora la empresa ya no lo deja orar. Antes lloraba por la presencia, ahora llora porque perdió un negocio. ¿Sabe por qué? Porque eso se le está convirtiendo en un ídolo. Ya no le da la honra que Dios se merece. Porque Dios tiene en la vida del verdadero cristiano, Dios tiene que ser el número 1, el número 2 y el número 3. Y de resto números sí, ocúpelo usted si quiere. ¿Cuánta gente llegó aquí quebrada económicamente? Y Dios los ha bendecido económicamente. Y yo aplaudo y doy gloria a Dios por eso. Porque soy abanderado de la prosperidad. Soy abanderado del crecimiento económico, social, moral, espiritual en el creyente. Pero lo que no estoy de acuerdo es que eso eclipse la presencia de Dios en usted. Y usted se incline ahora más ante sus negocios que inclinarse ante el Dios vivo. Se inclina más. No estoy hablando de pecado en cuanto al negocio, pero se convierte en pecado cuando le estoy quitando el tiempo a Dios por mis negocios. Eso es un ídolo. Porque a veces confiamos más en la empresa que en el Dios que nos dio la empresa. Porque creemos que si la empresa se extingue, ya no podemos existir. Y ahí es cuando dependemos de la empresa. Y tú, y yo. No dependemos de lo que hay aquí afuera, sino de lo que hay aquí adentro. Sí. Por eso, óigame bien. Por eso cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, ojalá eso jamás nos pase. Pero Job, cuando quedó sin nada, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Él me dio, Él me lo quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Es cuando nuestros negocios no ocupan el primer lugar. Un ídolo es cuando ocupa el primer lugar de mi vida. Y el primer lugar de mi vida no lo puede ocupar nada aquí en la tierra. Yo tengo una familia hermosa como la tienen ustedes, y la amo con todo mi corazón. Y yo le he hablado aquí que yo tengo 3 grandes amores. 3. Número 1, mi primer y gran amor es Dios. Segundo, mi gran amor es mi familia. Y tercero, mi gran amor son ustedes, la iglesia. Ese es mi tercer y gran amor. Porque todos los días pido por ustedes como pido por mi familia. Todos los días, señores. Pues son mi gran amor. Pero si yo amara, aunque la familia después de Dios es lo más sagrado, si yo cogiera a mi familia y la tuviera en primer lugar, haría de mi familia un ídolo.
Porque mi familia, a pesar de lo hermosa que es, no puede ocupar el primer lugar. El primer lugar lo debe ocupar Dios. ¿Me oyeron, señores? Dios debe ocupar el primer lugar. Muchos de ustedes son vegetales espirituales porque le están dando a Dios las obras. Lo que sobra, voy si me queda tiempo. Doy gracias a Dios porque estás aquí, porque por algo te trajo Dios. Pero voy si me queda tiempo. Servías a Dios, amabas a Dios, y te creíste el cuento que el diablo te está echando ahora, que qué te sacó a hacer eso. Porque muchas veces esperamos recompensa de hombres, cuando mi recompensa viene del Dios del cielo. Muchos de ustedes dan las migajas a Dios porque tienen otros ídolos. Porque cuando yo dejo de hacerlo de Dios, por eso se convirtió en un ídolo. Gente que convirtió sus sentimientos, o a esa persona con el cual usted es atraído sentimentalmente, lo volvió un ídolo. Y le dice: sin usted la vida no tiene existencia. Sin usted no hay motivo de vivir. Sin usted es como si el sol no alumbrara. Sin usted es un desierto continuo. Sin usted no vale la pena vivir. Discúlpame, quizás suene duro, pero usted es un tonto. Hizo de esa persona un ídolo. Si usted conoce a Dios, ¿cómo va a decir que sin ese personaje usted no puede vivir? Diga más bien: yo sin el Dios viviente no puedo vivir, porque Él es la existencia de mi vida. Él es la existencia de mi vida. Porque Dios debe ser el número uno, señores. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es algo mediocre, no es el Dios bombero, no es el Dios que vengo de vez en cuando. No, lo voy a amar. Sin Él no puedo vivir. Él es mi despertar, Él es mi andar, Él es mi anochecer, Él es mi dormir, Él es el todo para mi vida. Él es el todo en mi vida y lo será siempre, porque Él ocupa el primer lugar. Aleluya. ¿Qué puedo decirles a ustedes? ¿Qué ídolos está adorando? ¿Cuáles son sus ídolos? Ya usted no adora ídolos tangibles, pero cosas que quitaron la presencia. A mí me gusta el deporte. A toda mi familia realmente le gusta el deporte, porque yo fui deportista de joven y inculqué eso en mis hijos. Todos montamos en bicicleta. Pero hay que darle a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dejar, excepto que usted es un profesional y su trabajo sea competir, es otra cosa. Como un futbolista, qué sé yo, que es profesional, pues tendrá el tiempo también para buscar a Dios, desde luego. Pero usted que es un buñuelito y una empanada y encima de esa bicicleta, como yo, que anda a los 3 pasos del burro, despacio, más despacio y parado, que dejar de venir un domingo por ir a montar en bicicleta. Permítame, voy a decir un chiste. Ave María Purísima. Ahí es cuando el deporte es bueno, sí, es saludable, sí, sirve, sí, señores. Sobre todo cuando usted tiene problemas con Goodyear, o sea, las llantas Goodyear. Es deporte bueno, saludable. Pero cuando es el día
de ir a adorar el domingo, el día de ir a mis clases, el día de prepararme. Yo voy a lo que voy porque Él ocupa el primer lugar en mi corazón. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos de ustedes escasamente oran? Por ahí 15, 10 minutos, y algunos no oran nada. Pero programas medio estúpidos que a veces salen en televisión, usted está ahí esperando. Ay, ¿qué le dijo? ¿La besó? ¿Le quitó? ¿Salió en pantalón o sin pantalón? Digo, ¿qué clase de cristianismo tenemos? Cuando yo debo ocupar un tiempo para adorar a Dios, debo buscar un tiempo para pedirle a Dios de su misericordia. He hecho ídolos que me están llevando lentamente y me están alejando de Dios. Cierro la parte mía haciendo esta pregunta: ¿qué lo está alejando a usted de Dios? Permítame, ¿por qué hablo de esta forma? Porque es que esto no es una religión, señores. Gracias. Dije que esto no es una religión. Esto no es religión. Esto es adorar al Dios que vive y reina para siempre. Es adorar a un Dios que no permite ídolos ni dioses extraños. Cierro. ¿Cómo salir de la idolatría? ¿Cómo salir de la idolatría? Haciendo 5 cosas, y cierro con eso. Número 1, renunciando a la idolatría, reconociendo la grandeza de Dios. Tercero, reconociendo el poder de Dios. Cuarto, siendo conscientes del amor de Dios en nuestras vidas. Y quinto, reconociendo que la misericordia de Dios es nueva cada día. Eran mi primer año de ministerio. Íbamos con unos jóvenes a unas parcelas. Hoy es parte de Bogotá, pero en ese entonces eran parcelas. Íbamos predicando de Jesucristo. Casas que estaban a 800, 700 metros, porque eran parcelas. Yendo por uno de esos caminos que quedaba cerca del río Bogotá, salió un hombre, un anciano, y me dijo: jóvenes, ayúdenme, mi esposa se está muriendo, vengan, haga algo. Y fuimos corriendo, como 10 muchachos o 12, olvido el número exacto que éramos. Pero éramos muchachos con deseos de hablar de Dios tremendo. Fuimos y había una anciana, una campesina, su sombrero, su pañolón, muy autóctona ella. Y cuando entramos, se veía como si su color fuera azul oscuro. Realmente se estaba muriendo. Ella sufría de asma crónica y le había dado una crisis de asma y no podía salir de esa crisis. El abuelo le había dado de todo, pero ella mal, y fue cuando salió. Y cuando la vimos a esa anciana y nunca he visto un altar con tantos ídolos, con tantas imágenes como ese. No sé, habrían algunas 40, 50 imágenes y muchas velas prendidas. Y cuando entramos y vimos a esa mujer, cuando alguien tiene asma, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? De dar aire. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Cuando lo vimos, no le lanzamos encima a la abuela, man. Todos los muchachos, incluyéndome, no le lanzamos y la arropamos, hermano. La arropamos, me refiero, le quitamos el poco aire que había allí, hermano. El aire de la contaminación de las espermas adentro. Ahora era una habitación algo grande, pero total, velas ahí, y nos le lanzamos. Y empezamos a orar y a reprender: vete, diablo, suéltalo, diablo, fuerte. Hermano, como 10 minutos era para que esa abuela se hubiera muerto, porque la arropamos, literalmente la arropamos. La pobre abuela quedó ahí metida.
Y a los 10 minutos dijimos: es libre. Lo que es actuar en fe y la misericordia de Dios, hermano. La abuelita empezó. Le decíamos: respire, abuela, vamos, levante los brazos, abuelita, como podía. Respire. Y comenzó a respirar, hermano. No se murió. Pero ahora yo no hago eso, hermano. Ahora yo no hago eso. Pero Dios honra. Y luego veo ese altar y le doy un mensaje de la idolatría. No como este, más cortito. Y le digo de los ídolos. Luego que le digo de que esos son ídolos, que no sé qué. Pues esa es una mujer criada a la antigua. Eso era todo para ella. Pero como ella empezó a respirar bien, y yo le decíamos: Dios la sanó, Dios ha hecho un milagro, está sana. Y la motivábamos. Le dijimos: ¿qué va a hacer con eso, señora? Y él dijo: ay, jóvenes, hagan lo que ustedes quieran. Acuérdense, nosotros éramos jóvenes y medio inexpertos y medio locos. Cogimos un costal, echamos todo eso y adiós el amigo. ¿A dónde los quiero llevar? Esa mujer quedó sana. Fue una de nuestras primeras creyentes en el barrio. Se olvidó ahorita, se me va el nombre del barrio. Pero fue una de las primeras. Ella, sus ídolos, sus imágenes nunca pudieron hacer nada por ella. Pero unos muchachos locos con fe oraron y esa mujer quedó completamente sana. Murió de otra cosa, pero no murió de asma. Tengo 2 palabras para finalizar, iglesia. Iglesia, ¿me oyen, iglesia? Dios debe ocupar el primer lugar, iglesia. ¿Me oyeron? Dios debe ocupar el primer lugar. El cuarto, el quinto, déjelo para usted y sus cosas. Pero Dios es primero, segundo, tercero. Él es el primer lugar en todo. Dios debe ser el primer lugar. No puede encontrarse otra cosa. Él debe ser el primer lugar. Por eso esta canción que estaba cantando Mar me encanta. Y cuánto me gustaría que la cantáramos una vez más. Dígale al que está al lado: hoy saldremos 5 minutos más tarde. Dígale: hoy saldremos 5 minutos. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Gracias. Óigame bien. Si Dios es el número 1, algo caerá sobre su vida, sobre su corazón. ¿Quiere adorar al Dios? ¿Hay algo más grande? Yo he pedido a Mar que cantemos el himno nacional cristiano. Y el himno nacional se llama Cuán grande es Él. Aleluya. ¿Quiere dar un aplauso al Rey? Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Apláudalo de verdad, de verdad. Dele gloria. ¿Puede levantar sus manos? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande es Él, cuán grande es Él. vamos, iglesia. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento.